Uno de los gozos más grandes, uno de ellos, de estar aquí es poder participar en la adoración. Simplemente siempre el contenido de las canciones que son escogidas, la teología de ellas, y si tan solo fuéramos a leerlas sin un piano, un líder que nos guíe, ellas literalmente nos llenarían de vida. Y después que por el acompañamiento y la guía, todo de una manera que simplemente demuestra un honor y una reverencia mezclada con gozo, y siempre me encanta ser conmovido por la música. Estoy en contra de aquellos que dicen que la música no debe conmovernos. Creo que fuimos creados para ser conmovidos por la música, pero en este día entre los evangélicos, algo que más valoro de estar aquí, primordialmente debo ser conmovido por la verdad de la letra, de la teología que es predicada, y uso esa palabra de esa manera, que es predicada mediante la adoración, porque es proclamación. Es proclamación cuando esta es teológicamente rica, teológicamente correcta, y esa es la razón por la que, como para los hombres, quizás a veces nuestras esposas son más dadas a escuchar a teología sana predicada mediante la adoración, pero sería algo que debemos también, a lo que debemos también entregarnos, en lugar de sentarnos sin pensar en el coche o escuchar algo que es contraproducente a llenar de hecho nuestros hogares, nuestras vidas, de no todo tipo de adoración. No hay todo tipo, porque no todo tipo de adoración agrada al Señor, pero esa adoración que es bíblica, irreverente y gozosa. Antes de que comencemos, vamos a estar en Romanos 12. Antes de que comencemos, jóvenes, muchas veces todos nosotros van a señalar los errores y las debilidades en la generación venidera. Digo, mi papá lo hizo para mi generación, me imagino que su padre lo hizo para la suya, y ustedes conocen la historia. Saben, cuando una vez que yo era de tu edad, fui a la casa, fui de regreso, iba ahí en un medio de una tormenta de nieve, y caminé más de 50 kilómetros de ida y 50 de regreso, y lo que queremos que los jóvenes entiendan es que toda generación tiene sus desafíos, podrán ser diferentes, y podremos tener diferentes tendencias, pero toda generación tiene sus desafíos. Y todos nosotros, jóvenes, escuchen, hombres jóvenes, todos nosotros venimos de la misma raíz. Sí, todos nacimos en Adán. Todos nosotros que somos cristianos hemos experimentado una regeneración por igual y compartimos una fe en común. Todos nosotros, todos tenemos batallas, pero nuestras batallas tienen la intención de ser superadas no por el poder de la carne ni la fuerza de la voluntad, sino por la gracia y poder de Jesucristo. Pero todo comienza con la palabra. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre, por favor, para la gloria de tu Hijo y la edificación de tu iglesia, para el fortalecimiento de la institución que fue, Señor, formada por tu decreto de la familia, por favor, ayúdanos a crecer como hombres. No un César, no un espartano, sino ser conformados a la imagen de Cristo. Oh Padre, danos gracia
con gracia, multiplica la gracia. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, Pablo dice, así que hermanos, os ruego. Saben, la predicación no solo es la comunicación de información, no importa cuán verdadera sea. Aquí vemos un corazón pastoral en Pablo, un gran corazón pastoral. ¿Qué sabe que está pasando? Él sabe que su esfuerzo entero, su empleo entero tiene que ver con asuntos de mucho peso del cielo y el infierno, con la vida y la muerte. Él los llama hermanos, Él los ama. Él los ama y quiere lo mejor para ellos. Y entonces Él no simplemente va a susurrar algo de información. Él está instándoles, les está rogando. Él está exhortándolos. Tantas veces oímos, incluso en la ley, oh Israel, si tan solo tuvierais un corazón, ¿cuántas veces en Proverbios lo mismo? Oh hijo, escúchame, oye mis palabras, escucha la voz de tu madre. Oh, simplemente sigue. No es simplemente una transferencia de información, una comunicación incluso de verdad, sino que es instar. ¿Se acuerdan cómo les di esa ilustración de un hombre que podía descuidar a su esposa, que terminaría destruyendo la relación de la esposa con los hijos, la relación de la esposa con los hijos, los yernos, las nueras, como todo eso se une con un impacto tan fuerte en tantas diferentes vidas? Pero con la piedad es lo mismo, hermanos. El impacto que la piedad puede tener, el poder generacional de impacto de que simplemente decidas pasar más tiempo con tus hijos, que pases más tiempo oyendo a tu esposa. Dices, pasar más tiempo, que pases más tiempo en la palabra. El impacto positivo que puede tener es como arrojar una piedra en medio de un lago muy calmado y simplemente ver el impacto que tiene en todo. Entonces Pablo está instando y los insto, y cuando veo el espejo de la palabra y veo en donde necesitamos hacer correcciones, no solo es, necesito hacer correcciones, es una exhortación, pero siempre con el conocimiento de que Dios no manda nada que su pueblo no puede obedecer. Él dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Bueno, lo primero que necesita ver usted es el así que. Y mantenga ahí su lugar y vaya a Efesios capítulo 4. Quiero que vea algo. Quiero que vea algo que es extremadamente importante, que le va a ayudar a entender la vida cristiana. En el capítulo 12, versículo 1, así que, en Efesios 4, versículo 1, pues, en estos dos casos hay un cambio fuerte que se está realizando, un cambio de dirección en ambas epístolas y nos ayuda a entender cómo vivir la vida cristiana. Y acabo de decir eso. Muy bien, mantenga ese pensamiento. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? ¿Cuáles son? En este contexto, tendré que decir los primeros 11 capítulos de Romanos. Entonces, ¿cuál es la motivación que puede instarnos, empujarnos, impulsarnos, capacitarnos, movernos, motivarnos? ¿Qué es? Él dice, os ruego, les estoy rogando a que se entreguen. Él va a decir, como sacrificio vivo, les estoy rogando, hermanos, que den lo más grande que pueden dar, su propia vida a algo. Voy a
instarles, a rogarles que hagan el mayor sacrificio que puede dar un hombre, pero les voy a decir cómo. ¿Cómo los voy a motivar a hacer esto? Por las misericordias de Dios. Y después Él presenta para nosotros, en los primeros 3 capítulos de Romanos, la depravación radical del hombre. Y después Él presenta para nosotros, en el capítulo 4, en el capítulo 5, redención en la persona de Cristo. Capítulo 6, redención. Entrando al 7, entrando al 8, santificación. Entrando en los capítulos 9 al 11, describiendo el pacto, la fidelidad de pacto que tiene, que nunca le ha fallado a su pueblo y nunca lo hará. Y siempre va a cumplir todas sus promesas. Pero después, si toma los primeros 11 capítulos y Él quiere hacer, mira lo que ha hecho, y lo puede resumir así: mira lo que he hecho por ti en Cristo. ¿Quieres motivación? Siempre son las misericordias de Dios. ¿Y cuál es la revelación más grande de las misericordias de Dios? Lo que Dios ha hecho en nosotros en la persona y obra redentora de Jesucristo. ¿Qué debe motivarnos a hacer todo lo que hacemos para servir a nuestro jefe, para entregarnos a nuestras esposas, para entregar nuestras vidas a nuestros hijos, para trabajar para la edificación de la iglesia? ¿Cuál es la motivación de la piedad? Siempre es esto: lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Ahí está. Ahí está. Ahora, observa Efesios capítulo 4, mantén tu lugar. En los primeros 3 capítulos de Efesios, ¿qué ha hecho Pablo? Saben, hermanos, podrías pasar la eternidad en los primeros 3 capítulos de Efesios estudiando 24 horas al día y ni siquiera te acercarías a las faldas del Everest de este libro. ¿Pero qué está haciendo? Bueno, nos dice en los primeros 13 versículos: en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, todo nos presenta, todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el cosmos y en la iglesia, todo lo que Dios ha hecho está en Cristo y su obra redentora en el Calvario. Entonces, ¿qué dice? Yo pues, preso en el Señor, os ruego, ahí va otra vez, no solo es, tuvimos una gran explicación teológica, ¿no es cierto? Eso no es lo que está diciendo. Él dice, ahora os ruego, como le dijo a los romanos, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, en Romanos 12, 1 y 2, Él va a rogarte a entregar tu vida como un sacrificio vivo. En Efesios 4, Él está rogándote, implorándote que andes de una manera digna. Y en ambos casos, la motivación para eso viene de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de Cristo. Entonces, ¿cómo creces en tu motivación? ¿Cómo creces en tu amor? ¿Cómo lo haces? Te puedo decir lo que en términos típicos sucede entre los evangélicos. Vas a una conferencia con música emotiva, realmente oradores emotivos, y te enciende, te prende, y el fuego dura unos 3 días. Es como, piensan que el hombre cristiano es algo así como un juguete de cuerda, ¿tú sabes? Dale cuerda en la conferencia, dales cuerda y suéltalo. Y dura solo unos 2 días. ¿Y sabes qué? Después, cada vez que un hombre pasa por esto, ¿sabes lo que pasa? Se vuelve más y más amargado, porque se vuelve más y más desesperanzado, porque llega a entender que nunca voy a crecer y madurar, nunca voy a caminar con pasión por Cristo. Y después alguien viene y dice, necesitas caminar con pasión en Cristo, y claro, está tan enojado como puede ser. ¡Ya! ¡Páralo! Otra manera con la que tenemos que tener cuidado es que cuando hablamos de, tú sabes, siempre es la gran convención y salir ahí y ser un guerrero y un campeón para Cristo y todo. Y los hombres en las bancas están ahí, bueno, mi vida entera, mi familia y todo se está desmoronando. Entonces necesitamos más
que solo venir a la conferencia y que te den cuerda. Como siempre le digo a la gente, me encanta realmente los seminarios bíblicos, pero los seminarios bíblicos no pueden hacerte un hombre de Dios, únicamente te dan las herramientas para que tú puedas pasar el resto de tu vida creciendo para llegar a ser, para ser un hombre de Dios. Entonces las conferencias no solo pueden darte cuerda, tienen que darte algo que te lleves a casa, pero llevártelo a casa no es suficiente. Y los predicadores de YouTube no son suficientes. Tienes que estar en una iglesia bíblica que constantemente está presentando frente a ti que todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y aquí hay algo que necesitas saber. Es muy importante. Entre más, si tienes un corazón no regenerado, entre más aprendes de quién es Dios, de la justicia de Dios y las obras de Dios, más vas a odiarlo a Él. Eso simplemente es verdad. Eso es verdad. Odias la luz. Si estás en la oscuridad, odias la luz porque amas las tinieblas. Y entre más luz ves, más te metes, más huyes en la dirección opuesta a la oscuridad. Y así como un niño, cuando yo estaba, tan pronto como veían ciertas cosas, cuando yo salía al campo, tan pronto como veían la luz, ciertos animales se iban corriendo a la oscuridad. Así es el hombre no convertido. Ahora, si eres un cristiano, ese no es el caso. Ese no es el caso. Si tú verdaderamente eres regenerado, verdaderamente eres convertido, entre más oyes de Dios, ves de Dios, entre más entiendes de Dios, más vas a amarlo y más serás motivado a obedecerlo. Ahora, permíteme compartir contigo cómo es que esto funciona. Cuando yo estaba recién casado, la amaba a mi esposa, la amaba. Casi 30 años han pasado, no soy el mismo. Mi esposa no es la misma. Pensarías que en 30 años las cosas en cierta manera serán algo en común, porque lo nuevo siempre se desgasta. Yo tengo más años, mi esposa tiene más años, hemos cambiado. Hay tantas cosas, en tantas cosas. Amo a mi esposa ahora más de lo que la amaba en ese entonces, aunque ahora su cabello es gris, ella ha cambiado, pero la amo ahora más de lo que lo amaba en ese entonces. ¿Por qué? Sé lo que estás pensando, porque eres carnal y torpe. No, no es cierto, estoy bromeando. Sé lo que estás pensando. ¿Sabes el momento en el que un hombre habla así? Te voy a decir de la idolatría de la que está hablando. Del momento en el que habla así, ¿sabes lo que todo el mundo en la congregación está diciendo? Es, ¡wow! ¡Qué hombre tan maravilloso! Ama a su esposa ahora, más de lo que la amaba antes. ¡Oh, él es tan maravilloso! Estás viendo las cosas de manera equivocada. Es simplemente como cuando ves a un hombre o una hermana que parece tener una pasión extraordinaria por Cristo. ¿Qué es lo que inmediatamente piensas? Hay algo maravilloso en él o en ella, ¿verdad? Entonces, cuando un marido comienza a hablar de que ama a su esposa más ahora de lo que la amaba antes, automáticamente piensas, ¡qué hombre tan maravilloso! Quizás no es maravilloso en absoluto. Quizás es su esposa. Quizás él simplemente es un hombre normal, aburrido, de corazón denso. Nada especial en este hombre en absoluto, pero su esposa, por otro lado, ella tiene una virtud a tal grado y tiene una belleza interna a tal punto que ella es tan magnífica que ella puede de hecho extraer afecto de este hombre de 60 años de corazón adormecido. Ahora ha cambiado, ¿verdad? Ahora, ¿quién estás admirando? A mí no, porque yo soy exactamente ese hombre.
Ahora estás viendo a mi esposa. Digo, eso es sorprendente, esa mujer debe ser sorprendente. Digo, será más fácil hacer que las rocas vivan en lugar de distraer a Washer. Él es tan burro, más bien no tan burro, sino tan insensible. Y piensas, ¿qué esposa? Y entonces cuando lees estas biografías de estos cristianos y dices, oh, que son tan maravillosos, realmente necesitas trabajar en tu teología, realmente necesitas hacerlo. Quizás escuchar a más de estos salmos algunas más de estas canciones te va a ayudar. Sí, la teología es muy buena y esas personas las Amy Carmichaels y estas grandes personas, C.T. Stott, Jorge Müller, todas estas personas, Hudson Taylor, nacieron de la misma raíz que tú. Adán, no eran regeneradas más que tú. No puedo encontrar grados de regeneración en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Solo una cosa. Ellos han visto más de las misericordias de Dios. ¿Lo ves? ¿Ves eso? Pablo dice en el capítulo 12, versículo 1, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Simplemente ellos han visto más de Cristo de lo que tú has visto. Parte de eso es su estudio personal. Parte de eso podría ser que están en una iglesia que tiene pastores y ancianos que están haciendo lo que deben hacer. ¿Y qué es eso? ¿Te acuerdas cuando Abraham envía a su siervo para conseguirle una esposa a su hijo? Supongo que en cierta manera es sorprendente que cuando se aparece y comienza a aventarle oro a esa niña, ella está diciendo, hombre, quizás de regreso en ese viaje largo de camello, quizás él simplemente sacaba otro anillo y le decía, así de mucho te ama, así de generoso es, así de misericordioso, de compasivo es tu esposo, espéralo. Y ella así fue y la tiró del camello. Mantén tu lugar, porque sé que hay algunos predicadores aquí. Simplemente mantén tu lugar. Quiero que veas algo. Colgaría esto en el estudio de todo predicador si pudiera, aunque esto no está dirigido en absoluto a la predicación. Ciertamente hay una mente para la plata, el oro es tomado de ahí y los hombres se meten a las tinieblas en los límites más extremos, escudriña la roca y la oscuridad en la sombra profunda. Él envía una herramienta lejos de la habitación y cuelgan de aquí para allá, lejos de los hombres. La tierra, de ahí sale alimento y debajo de eso son rocas y hay zafiros y su polvo contiene oro. En ningún lugar ha conocido el ave no ha conocido este lugar ni la bestia y ninguno ha pasado por ahí, pero coloca su mano ahí. Voltea los montes en el día. Él abre arroyos en los montes, sus ojos ven cosas preciadas. Él contiene el flujo del arroyo. Él detiene los arroyos y lo que está escondido lo trae a la vida. Ese es el estudio del pastor ahí. ¿Saben cuál es mi trabajo? Resultado completamente Estoy en el ministerio de hombres, ¿verdad? ¿Saben cuál es mi trabajo primordial? Es entrar a esa mina lejos de los hombres y pasar horas y horas ahí en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Para que pueda enseñar teología? No, pero lo que enseño será teológico. Es para presentar en una medida que se va incrementando de las bellezas y las glorias y las maravillas y los poderes del cónyuge de la iglesia, para que ella se deleite en él, para que ella
sea motivada para esperarlo a Él, para que ella sea fortalecida del novio de la iglesia, y para que ella diga, oye, él es todo lo que dice que va a ser. Una de las cosas que le digo a las cosas que están cansadas les digo, me encanta esto, le digo, permítame decirte algo, al que está cansado, cuando llegues al cielo, sé que estás tan cansado, piensas que has fracasado, cuando llegues al cielo, Él estará más contento de verte a ti de lo que tú estarás contento por verlo a Él. Su amor incondicional. ¿Y dónde? ¿Cómo tenemos una visión más grande de eso? Lo tenemos en la palabra, hermanos. Sé que me oigo como un disco rayado, pero lo encontramos en la palabra. No vamos a la palabra primordialmente por principios, aunque hay principios. No vamos a la palabra primordialmente para encontrar mandatos o sabiduría o nada. Primordialmente vamos a la palabra para verlo a Él, para ver su gloria, para ver su belleza, su majestad y sobre cualquier otra cosa. Todo lo que es revelado en nuestro Dios es en su forma más completa en el Calvario. Y eso es lo que nos motiva, nos mueve simplemente una visión más grande de Dios en la cruz. Porque no puedes conocer a Dios en su plenitud fuera del Calvario. De hecho, los atributos de Dios no armonizan hasta que llegamos al Calvario. Porque la gran pregunta a lo largo de la historia de las Escrituras es que ¿cómo Dios puede ser santo y justo y misericordioso y compasivo hacia los pecadores? Y la respuesta está en el Calvario, en donde todos los atributos de Dios son armonizados y vemos a Dios en toda su plenitud. De tal manera que podemos postrarnos en reverencia ante su santidad y con gozo por su compasión y saber que todos ellos son revelados en Cristo. Y estos predicadores torpes que inventan sus dichos y todo lo demás, todo domingo, y matan de hambre a la novia de Cristo. Pero no nada más piensen en los predicadores. Hay maridos aquí. ¿Tu esposa estudia la palabra más que tú? Es porque no tiene un marido bíblico ella. No es solo el predicador el que debe entrar en las profundidades de la mina, es el marido que debe entrar en las profundidades de la mina y enseñarle a su esposa cómo entrar en las profundidades de la mina y enseñarle a sus hijos cómo entrar en las profundidades de la mina. Tiene que ver a un hombre que no es perfecto porque no lo hay. Tiene que ver un hombre que va a sus hijos y le dicen, he pecado contra ti, fue impaciente esta mañana, por favor perdóname. Y después cuando dicen, está bien papá, el padre dice, no, no está bien, por favor dime que me perdonas. No necesitan ver un papá perfecto, pero necesitan poder ver que Dios, es a ese Dios y esa cruz y ese Nazareno que está en control de mi papá. Esa mirada, lo veo. No es perfecto como Él es. Vemos esto por toda la Biblia. De hecho, la piedad que no fluye de todo lo que Dios es para nosotros, todo lo que ha hecho por nosotros en Cristo es una piedad que de alguna manera está conectada a la idolatría. Es todo para Él. Y esto es tan importante, hermanos, es tan importante que veamos esto. Cuando salí del seminario, tú sabes, yo me preparé, determiné hacer una cosa, quiero hacer una cosa, entonces decidí que aunque mi coeficiente intelectual esté un poco limitado y mi preparación académica está algo limitada, voy a tomar todo versículo que pueda encontrar de la preencarnación de Cristo para verlo en gloria y lo voy a estudiar. Y después voy a estudiar a los hombres del siglo II hasta Martin Lloyd Jones, aunque muchas veces incluyo al Dr. MacArthur ahí. Y estudio a cada uno de esos textos y trato de aprender de hombres de los últimos casi 1800 años. Quiero ver a Cristo.
Quiero ver ahí. Quería ver a Cristo. Si hay alguna pasión, si hay algo en mí, ha sido la palabra de Dios mostrándome a Cristo. Mostrándome a Cristo. Lo he visto a Él. He visto himnos y los antiguos. Muéstrame a Cristo. Y eso, ahí es. De ahí viene la pasión. Si viene de la voluntad personal es pecado. Si viene de un hombre extraordinario o mujer, es anticristo. Viene simplemente de una visión más grande de Cristo. Y esa es la razón por la que nuestras canciones tienen que estar llenas de Cristo. Esa es la razón por la que la predicación tiene que estar llena de Cristo. Conforme todo apunta a Cristo. Yo cuando enseño acerca de la ley, acerca de la ley nos lleva a Cristo. El propósito de la ley, estoy enseñándole a los niños a lo largo del libro de Proverbios en este momento, y una de las cosas que constantemente estoy amartillando es que Proverbios en muchas maneras funciona como la ley. ¿Cómo? Bueno, es que vas a la ley y te muestra tu pecado y te lleva a Cristo. Vas a Proverbios, te muestra que eres un insensato, un necio, y te apunta a Cristo. Pero está ahí. Y vemos eso si ves en 2 Corintios 5. Quiero ver un texto que con frecuencia es muy mal interpretado. 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe o nos controla. Ahora, tantas personas, todo el mundo reconoce que es un genitivo, digo, hay un de ahí. Pero muchas personas piensan, oh, sabes, fue el amor, el gran amor de Pablo por Jesús que lo motivó. Pero no es lo que está diciendo. Fue el gran amor de Cristo hacia Pablo que lo impulsó. Hermanos, cuando ustedes y yo nos vemos en el espejo y vemos nuestro amor por Cristo, no hay mucha motivación. No encuentro ninguna motivación al examinar mi amor por Cristo. De hecho, en cierta manera, he dejado de estar luchando en esas áreas. No hay poder ahí. Hay causa de lamento con frecuencia. Pero cuando yo veo el amor de Cristo hacia Paul Washer, ahora, ahí hay motivación. Ahí está la motivación. Y de nuevo, ¿en dónde está ese amor revelado? En esto conocemos el amor. Vea 1 Juan 4. ¿Cómo conocemos el amor? ¿Cómo conocemos el amor? ¿Cómo conocemos el amor? Dio a su Hijo, dio a su amor, dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Todo se reduce a... Bueno, permíteme decirlo de esta manera. Estaba predicando en este auditorio, en esta universidad, y se me acercó un hombre años atrás y estaba furioso, furioso. ¿Por qué estás hablando tanto del pecado? ¿Por qué estás hablando de pecado? ¿Por qué estás hablando tanto del pecado? Yo le dije, porque quiero que ames a Dios. ¿Qué? Sí, ¿nunca has leído la que ella amó mucho porque se le perdonó mucho? Pero no puedes saber cuánto se te ha perdonado si no sabes cuán pecaminoso eres. Y no puedes entender cuán maravilloso es el perdón si no te das cuenta del calibre de la persona infinita gloriosa que es y cómo lo hizo. ¿Cómo? Puedes ver, si quieres crecer en tu amor por Dios, tienes que llegar a un entendimiento más grande, de un entendimiento bíblico de quién es y lo que hizo por ti. Que el Hijo de Dios, como puedes ver, todo lo que Dios ha hecho, Él ha hecho a través de su Hijo. Y que Dios dé a su propio Hijo. Y que ese Hijo se humille y adopte carne humana. Y vino en semejanza de carne humana. No quiere decir que su cuerpo era corrupto o pecaminoso, sino que su cuerpo estuvo expuesto como una herida a todas las consecuencias de la caída.
y que Él vive una vida perfecta y sufre cosas incontables, incluso aún antes de ir al Calvario. Y después en Getsemaní, tomando esa decisión, no se haga mi voluntad. Y después yendo al Calvario, y ahí siendo callado por 3 horas en un cuarto con las ola tras ola tras ola de la ira del Dios Todopoderoso derramada sobre Él. Y te puedo asegurar que después de una eternidad y eternidad vas a entender muchas cosas que no entiendes, pero yo creo que nadie, ni siquiera un arcángel, nadie jamás va a comprender el sufrimiento que le sucedió a Cristo en esas 3 horas, encerrado en ese cuarto. Solo el Dios Todopoderoso lo entiende. El precio que fue pagado para salvar a miserables. Y entre más entiendes eso, hermano, entre más entiendes eso, si no te conmueve, tienes que ir con el pastor a buscar consejería, porque posiblemente no eres convertido, pero entre más creces en tu conocimiento de Dios en Cristo, no vas a necesitar que te den cuerda como un juguete. No va a ser como un momento en el que tomaste mucho azúcar y luego chocas y caes. Solo será. ¿Sabes? Una de las cosas que me he dado cuenta en los puritanos y con frecuencia en Spurgeon, en una obra que estoy realizando en el Evangelio, pasé un capítulo entero haciendo lo mismo, que escribían o predicaban una disculpa, una apologética, una disculpa con respecto a una defensa, sino una disculpa en sí. Flavel lo hace, Owen lo hace. Tengo varias citas a lo largo de la historia de hombres que lo han hecho, que cuando estaban preparándose para hablar del Evangelio, primero presentaban una disculpa larga con respecto al fracaso futuro de lo que están por decir. ¿Por qué? Porque la belleza de Cristo, la magnificencia del Calvario, no importa 10 horas al día, 16 horas al día, no importa si estás de rodillas en tu estudio, leyendo puritanos, memorizando la Escritura, no importa si el predicador literalmente se entrega hasta la muerte en el estudio y se pone de pie y proclama el Evangelio al punto en el que no le queda aliento en su vida. Cuando baja del púlpito, él baja del púlpito en vergüenza, porque él no ha dicho nada comparado con lo que debe ser dicho. La mente más grande no puede comprender nada de la gloria que está ahí difícilmente. Y después el predicador más grande ni siquiera puede proclamar apropiadamente lo que él mismo comprende. Y eso es lo que hacemos. Así es como crecemos. Y esta es la vida eterna. Esto es la vida eterna. Conocer a Dios y conocer a Cristo. Con frecuencia digo esto particularmente a estudiantes. Ustedes saben, la vida eterna presenta un problema inmensamente difícil. ¿Por qué? Digo, lo mundano. Tarde o temprano lo mundano tiene que asentarse, porque si estamos hablando de calles de oro y todo ese tipo de cosas, digo, ¿por cuánto tiempo puedes hablar de eso hasta que se vuelve aburrido? Hay un problema de monotonía en la ética eterna. Pero no lo hay. ¿Por qué? Porque hay algo más allá de la creación. Hay algo que está ahí, que es infinito. Infinito. La gloria. No solo gloria, belleza, esplendor, gozo de Dios. Y
correr por toda la eternidad persiguiéndolo, de tal manera que después de 1000 eternidades ni siquiera has llegado a las faldas de ese Everest. ¿Ves eso? Y eso es lo que hacemos ahora. Eso es lo que la predicación primordialmente es. ¿Es qué? Es el predicador buscando rastrear esa gloria para mostrársela a la gente tratando de ver más y más gloria, y conforme ven más y más de Cristo, son traídos debajo de Él, en una sumisión gozosa, dispuesta, y están motivados. Están motivados por Él. Por Él. Ahora regresemos a Romanos 12. Él dice, a fin de que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es interesante que presentéis es un auristo. Es como que aquí el profético es como casi un llamado profético del Antiguo Testamento a los romanos y a nosotros. En lugar de pensar que Pablo está diciendo, ¿sabes? Cada día vuélvete a comprometer al ir enfrente de la iglesia, como hacen toda iglesia, un llamado al altar cada vez que pasan al frente. De eso no está hablando. Es más una idea de, y este será mi llamado a ti. ¿Hasta cuándo, hombres, van a cojear entre dos opiniones? Si Yahweh es Dios, entonces sírvelo. Si Baal y este mundo son Dios, entonces sírvelo. Pero deja de caminar entre dos opiniones. De una vez por todas, ve, de una vez por todas, por una vez en tu vida, considera las palabras que se hablan de manera común. Jesús es Señor. Toma una mirada larga y bíblica, y no solo en este momento para que algo suceda al final de que yo hable, sino ve y sigue viendo. Ve a tu pastor y dile, enséñame cómo ver. Ve a tus grupos de estudio bíblico con hombres que genuinamente están enseñándote lo que es ver esto. ¿Hasta cuándo continuarás cojeando entre dos opiniones? A veces estoy trabajando con alguien quizás que está tratando de aprender a cómo disparar un arco. Algún niño está hablando de cómo empujar mejor unas pesas o hacer una mejor sentadilla, y yo lo veo y le digo, tienes que cambiar esto, esto y esto. Y algunas veces dicen, bueno, solo quiero seguir siguiendo esto. Si sigues haciendo esto, vas a seguir con los mismos resultados. ¿Quieres los mismos resultados? Sigue haciendo lo mismo. Es como tarde o temprano tienes que romper. Tienes que romper finalmente con eso y decir, ¿por cuánto tiempo he estado en la vida cristiana en donde en cierta manera estoy caminando entre dos opiniones? Tengo un pie en el mundo y un pie en el reino y estoy simplemente ahí. Dices, bueno, ¿me estás diciendo que lea la Biblia? Bueno, ¿has hecho muchos compromisos para leer la Biblia? ¿Has hecho otros compromisos para orar más? Bueno, sí. ¿Ha funcionado? Bueno, no necesariamente. Muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Volver a comprometerte igual? Puedes hacer lo que yo hago. Ve a los ancianos, con otros hermanos. Ve a mi esposa. Voy con mi esposa, en serio, de veras. Voy allá primera. Acudo allá primera, le digo, solo quiero ser más. Quiero ayuda, quiero que la gente ore por mí. Quiero orar por la gente, que oren por mí. Siempre quiero buscar, siempre busco hombres cuando dejo su presencia. Siempre busco a hombres siempre busco hombres que después de dejarlos quiero ser más noble. Y quiero decirles algo, hermanos. Desde casi el momento en el que fui convertido hasta este día mismo, excepto por un año, algo así en Perú, incluso en ese entonces los hermanos y hermanas de Perú se volvieron parte de mi fortaleza. Dios debe saber cuán verdaderamente débil es Paul Washer, porque siempre me ha colocado con hombres buenos, con hombres mejores que yo, con hombres que quieren ser mejor que yo. Y no estoy aquí haciendo algo de psicología. Aquí solo tienes que leer Efesios 4. Solo tienes que entender que el verdadero crecimiento fuera de una conexión
con la iglesia local y la Biblia, eso no va a pasar. Supongo que podría pasar de manera milagrosa y donde las circunstancias de la gracia de Dios y su providencia fuera extraordinaria, pero la manera común en la que crecemos, los medios de la gracia, es que necesito a mis hermanos y hermanas en Cristo. Y estoy abierto y soy abierto con ellos. Estoy abierto con ellos. Y si necesito un consejo sabio, siempre voy con ese anciano Antonio Vitina. Si necesito algo de teología, voy con Jaime Tucker o mi colaborador Sean. Cuando quiero hablar de simplemente algo difícil, voy con el anciano Nash. ¿Lo ves? Hombres reales, ¿lo ves? Hombres reales. Digo, nombres reales. Gente real. Y lo que he descubierto, hombres, es que en donde yo soy fuerte, a veces ellos son débiles o viceversa. Cuando yo soy débil, ellos son fuertes. Y me han reprendido. ¿Hasta cuándo vas a titubear entre dos opiniones y cuándo vas a decir, mira, cuánta vida me queda? Presentar tus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Me parece interesante aquí que usa la palabra cuerpo. Me parece muy, muy importante. El cuerpo físico soma, presenten sus cuerpos. ¿Qué quiere decir? Bueno, simplemente digámoslo, presentémoslo en nuestro mundo hoy. Nos acercamos a alguien, profesan fe en Cristo, de manera clara se han entregado al mundo, a la carnalidad, al pecado, y hablas con ellos de ese asunto, y ¿qué es lo primero que sale de su boca? Bueno, no conocen mi corazón. No conocen mi corazón. No conocen mi corazón. No juzguéis, no sea que seáis juzgados. No tuerzas la Escritura, no seas como Satanás. No vas a ser como Satanás. No me conoces. No conoces mi corazón, no puedes leer mi corazón, no tengo que leer mi corazón. ¿Qué haces con tu cuerpo? ¿Qué haces con tus ojos? ¿Qué haces con tus palabras? ¿Qué haces con tus oídos? ¿Qué haces con tus manos? ¿Cuál es la dirección de tus pies? ¿Cómo estás caminando? Cuando hablas de corazón, hermano, estamos hablando de el centro de control mismo de todo lo que eres. Controla tu voluntad, tus emociones, todo. Entonces, no pienses que de alguna manera puedes tener diferentes compartimentos que no se relacionan entre sí. Si Él tiene tu corazón, Él va a tener el resto de ti. Cuando la Escritura dice, bienaventurados los de limpio corazón, muchas veces tenemos esta idea de blanco, limpio. Creo que la idea ahí es bienaventurados aquellos que tienen corazones sin mezcla, sin ninguna lealtad que compite. Ahora, ninguno de nosotros podemos decir eso de manera completa, ni siquiera el apóstol Pablo. Jesús podía, pero ahí se encuentra la batalla. Cuando alguna competencia se levanta, corta su cabeza, enfréntalo de manera severa, no te justifiques por ello. Él dice, presenta tu cuerpo santo, agradable, como un sacrificio santo, agradable a Dios. Tantos predicadores de antaño, cuando era joven, decíamos, es que el problema con el sacrificio vivo es que quiere bajarse del altar. Es un sacrificio vivo. Pero escucha eso. Tantas veces creo, el arte es algo maravilloso, créelo, no me encanta el arte. La mayoría de la gente se sorprende que incluso puedo leer, me gusta el arte. Pero algunas veces ves el arte religioso y te das cuenta de cuánto daño ha hecho. Por ejemplo, el concepto de la mayoría de la gente de Jesús se basa en
ideas o arte muy equivocadas, no bíblicas, que ni siquiera deberían haber sido pintadas en primer lugar. Su idea de, tú sabes, de el cruce del Israel, está ahí los 10 mandamientos, Charlton Heston, y tenemos esta idea del sacrificio. Casi tenemos esta idea católica de algo, quizá una idea estoica, morbosa, de sufrir por sufrir. No, Jesús le enseñó de una manera totalmente diferente. El que pierde su vida, ¿qué pasa? La halla. El que guarda su vida, la pierde. Es reconocer que de tal manera amó Dios que dio. Entonces, cuando trato de llegar a una definición bíblica del amor divino, para mí una cosa que es suprema es la abnegación, la entrega abnegada de Dios entregándose a sí mismo. Incluso cuando entrega a su Hijo, se está entregando a sí mismo por el beneficio. Él está entregándose a sí mismo. Incluso la humildad de eso. ¿Sabes? Una de las cosas que realmente es útil para mí, olvido cómo se llama lo que estaba leyendo, fue muy útil. Quizás fue O'Brien, pero él estaba hablando de Filipenses, en que vemos que Cristo se humilló a sí mismo. Pero ahí hay humildad. Y el punto que él presentó fue, no limites ese atributo de la humildad a la encarnación. La humildad de Cristo fue una manifestación de humildad divina. De que Dios se entregó a sí mismo. Creo que hay algo de verdad en eso. Y que en eso encontramos gozo. Yo te desafío. Simplemente continúa, tú sabes, siendo egoísta en casa, peleando con tu esposa pensando que has hecho algo bien porque tú trajiste dinero en casa y no has sido fiel, no has sido infiel. Sigue haciendo eso. O, sin hacer algún anuncio, comienza a servir a tu esposa, simplemente comienza a servirla. Niega tu cansancio, niega tus pequeños niños con los que corres o tus pequeños amiguitos con los que corras o lo que hagas, niega tus juguetes y comienza a servir a tu esposa. Y ves si el gozo, ves si algo no pasa con el gozo, ve si no duermes mejor. ¿Alguna vez has reclamado cosas para ti mismo que se convirtieron en gozo? ¿Alguna vez has hecho demandas que se convirtieron en gozo? ¿Alguna vez hiciste declaraciones? ¿Alguna vez demandaste tus derechos y te trajo paz? ¿Alguna vez has puesto tu vida en el servicio y te estorbó de dormir? Quizás te pudo haber estorbado de dormir simplemente por el gozo de eso. ¿Te das cuenta? Él no está tratando de lastimarte. Él no está tratando de convertirte en un monje por causa de ser un monje. Él está diciendo, esto realmente es el camino al gozo, es el camino a la vida. Y la vida no solo es respirar, inhalar y exhalar. Eso no es la vida, eso es existencia. Un hombre me dijo en una ocasión, hijo, la mayoría de la gente, un hombre mayor dijo, la mayoría de la gente se muere 30 años antes de que sean sepultados. Simplemente existen. Y como Perú dices, estás vivo porque en Perú dicen, vives porque el aire es gratis. Lo haces una vez más. No quieres simplemente no debes estar existiendo con tu esposa, no debes seguir existiendo con tus hijos, no debes simplemente seguir existiendo con tu iglesia. Debes vivir. ¿Y cómo vives? No es atrayendo todo a ti mismo, es hacer lo que Cristo hizo, hacer lo que Dios mismo hizo, es entregarte a ti mismo. Quiero decirte cuánto más eficaz es cuando haces ese compromiso y haces eso dentro de un grupo de hombres que te conocen y te hacen rendir cuentas.
en una iglesia en donde este tipo de cosas son predicadas. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Santo, hay tanto que decir aquí. Separado para Dios. Separado para Dios. Yo le pertenezco a Dios. ¿Se acuerdan cuando hablo de meditar en la mortalidad de vez en cuando? Medita en esto. No eres tuyo. Tú no eres tu propio dueño. Por precio fuiste comprado. Pasa una semana o dos meditando en eso. No sois vuestros, yo no soy mío. He sido separado para Dios, lo cual tanto es un privilegio como una responsabilidad. Una de las cosas que me encantan de, ustedes saben, esta nueva traducción del legado es que presenta la idea de doulos. Yo le pertenezco a Él. Yo soy un esclavo a un amo perfecto. Es interesante, yo hace varios años atrás estaba preguntándole a algunos de mis parientes de dónde venimos. Y mi mamá, claro, sus papás vinieron de Croacia y descubrieron que vinieron simplemente de la parte oeste del lago Baikal en Rusia. Los rusos dicen, ¿cómo entendemos? Ahora entendemos mucho de ti, hermano Paul, en tu predicación, porque está relacionado a nosotros los rusos, pero el asunto de Washer, ¿de dónde viene eso? Ahora, no sé, porque ustedes saben, hay todo tipo de árboles genealógicos y todo, pero lo consulté en diferentes ocasiones y encontré una consistencia. ¿Saben por qué mi apellido? Porque, según ellos, ¿saben por qué mi apellido es Washer? Según ellos, podría estar mal. Descubrí ahí en el árbol genealógico Washer que decía, él lava las ovejas de su Señor. Éramos meros esclavos en un periodo insignificante. Si tu nombre era Tanner, quiere decir que tú teñías las pieles, nosotros las lavábamos. Y cuando comienzas a ver lo que hacían es que no tenían vida fuera de lo que hacían, ¿ves la diferencia aquí? Es que este es el que me hizo, este es el que es más sabio que todos, y este es el amo que me ama más de lo que jamás yo podía amarme a mí mismo. Y Él me separó para su servicio. Y su servicio no es solo la gran comisión. De hecho, eso ni siquiera es en donde comienza. Ahí. Es servicio para Él en adoración. Y me parece interesante que la misión ahí en Hechos 13 comienza con ministrar al Señor. Es ministrar al Señor. Buscar ser conformado a su imagen. Ahí es donde comienza. Ahí es donde comienza. Ahí, digo, si tú trabajaras para mi negocio y lo echaras a perder, yo tendría misericordia. Si estuvieras casado con mi hija y la echaras a perder, probablemente no habría mucha misericordia. La arruinaras, probablemente te colgaría en un árbol y se esparcirían las noticias si destruyeras a mi hija. Si yo amo a mi hija tanto, ¿cuánto ama Dios a mi esposa? Es casi aterrador. Hombre. Soy santo para Él en adoración, santo para Él con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestra iglesia, con nuestro trabajo. Un sacrificio vivo, agradable, santo para Dios. Agradable a Dios, ¿cómo puede ser algo que hacemos agradable a Dios? Porque es el Señor nuestro Salvador quien
santifica nuestras ofrendas. Es la muerte de Cristo. Es su ministerio continuo de intercesión. ¿Qué es vuestro culto racional? Algunos lo traducen su servicio racional de adoración. Siempre pienso que es simpático que siempre vamos a los extremos. Ustedes saben, con la gente habla, todo tiene que ver con la adoración. Todo trata de la adoración, adoración, adoración. No, en absoluto. Todo consiste en vida, vida, vida. La realidad es que la vida cristiana es demasiado grande para señalar una cosa y todo consiste en esto. Pero te puedo decir que estas cosas son tan importantes, estas dos cosas, adoración para Dios. Algunas veces pienso, Señor, ¿cuándo fue la última vez que estaba orando? Que no estaba pidiendo o no estaba estudiando, sino simplemente estaba orando para adorar, orando para adorar. ¿Cuándo fue la última vez, caballeros, que ministraron al Señor en oración en privado y canción? ¿Cuándo fue la última vez? Iremos por todo el mundo 10 veces, de una conferencia a otra. Sin embargo, las cosas más elementales no están siendo hechas y nos rascamos la cabeza y decimos, ¿el crecimiento cristiano es un misterio? Aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, tanto en lengua como en hecho. No os conforméis a este siglo. Hay tanto que enseñar y tengo como 3 minutos. No os conforméis a este siglo o este mundo. La idea aquí es no sean presionados. Es más mecánica esta palabra. No sean presionados al mismo molde. No sean presionados como en Perú. Hacían en un molde, ponían la arena y lo que hacían es que colocaban ahí ciertos elementos y vaciaban los ingredientes en un molde para que pudieran hacer tabiques. Y eso es lo que continuamente el mundo está tratando de hacerle al cristiano como individuo en la iglesia. En el último año, más que cualquier otro momento en mi vida, he visto al mundo infiltrándose en la iglesia para moldear a la iglesia en un modo totalmente diferente, no conforme a las Escrituras, sino conforme al mundo. Y hermanos, simplemente usen su cabeza. Si alguna doctrina nueva está siendo metida a la iglesia, que de hecho tiene su fuente en los enemigos de la iglesia, ¿realmente quieres ir en esa dirección? ¿Alguna vez ha salido bien eso antes? ¿Salió bien con el platonismo en los primeros 5 siglos en la iglesia? ¿Salió bien? ¿El gnosticismo salió bien? ¿El judaísmo metido en la iglesia les fue bien? ¿El paganismo metido a la iglesia? Hasta el siglo XV. ¿Cómo salió eso para nosotros? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue su avivamiento? Cuando un grupo de hombres se pusieron de pie y dijeron, nada, no necesitamos nada. No tregua con el mundo y no necesitamos oír nada del mundo. Siéntense, necesitan oír de nosotros. Como pueden ver, no os conforméis este siglo, sino transformaos. De la palabra metamorfosis, relacionada a la palabra metamorfosis, esto es más orgánico, esto es espiritual, esto es vida. ¿No es sorprendente que en las sociedades en las que ciertas personas o los elitistas o que decide el gobierno que la sociedad debe ir en cierta dirección, cómo te hacen hacer eso? ¿Cómo te hacen ir en cierta dirección? Mediante fuerza, en primer lugar, va a ser imposición y vergüenza, y después va a ser castigo y después va a ser imposición y encarcelamiento. Siempre es por fuerza. ¿Cómo es que Dios cambia a los hombres? Es espiritual, es orgánico, es la infusión de la vida, es la vida, es la palabra viva que transforma a un hombre, siendo transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, su mente. Piensa en tus hijos.
Y caballeros, algunos de ustedes realmente necesitan tomar algunas decisiones aquí. Están despiertos 16 horas al día. Dicen que van a la escuela pública 5 días a la semana, 8 horas al día, en las que, si no sabes, van a ser instruidos en casi todo lo que tu Biblia se opone. Después van a venir a casa y van a ver la televisión. Y ahí hay una fuente de piedad. Van a estar en su computadora. Y sus compañeros van a ser sus ejemplos. Y van a querer agradar a sus compañeros, a sus amigos. Y después, durante 45 minutos cada domingo, tú los metes a la escuela dominical, en donde o juegan juegos o pintan hermosos dibujos de el pajarito que sale del arca de Noé, y te preguntas por qué no pueden entender la Biblia. ¿Qué misterio? Alguien debería investigar esto. ¿Quién podría ser tan sabio e inteligente como para entender este problema? Y después vete a ti. No entiendo por qué lucho con mi vida de oración. En serio. ¿Cuánto tiempo pasas en la pantalla y cuánto tiempo pasas en la Biblia? Digo, es como ese gran predicador del que les contaba David Miller. Digo, no se necesita ser un experto en cohetes. Simplemente piensa en lo básico. He hablado con tantos hombres en esta semana aquí, ahí en el coche. Era como me conté una anécdota de mi esposa en Rumania, conforme le enseñaba a estas niñas por 3 días. Uno de ellas finalmente se acercó en preguntas y respuestas y digo, sabe, señora Washer, gracias por todo, pero parece como que en todas tus respuestas a nuestras preguntas necesitamos estar en la Escritura más y necesitamos orar más. ¿Por qué es eso? Y ella dice, bueno, es porque necesitas estar en la Escritura más y necesitas orar. No sé qué más decirte. Me imagino que hay opciones. Podrías correr aquí a una de las iglesias aquí, pero probablemente ya has hecho eso. Es la Escritura. Y es darte cuenta como hombre que no fuimos creados en el cuerpo de Cristo para ser llaneros solitarios, para estar solos. Eso no es cierto. Hierro con hierro se aguza. El que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta a necio sufrirá daño. ¿Sabes por qué tienes a un hijo que tiene 28 años de edad y todavía actúa como niño? Es porque toda su vida, la única influencia que ha tenido en su vida son los otros jóvenes de su edad. ¿Y dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Espero que estén aquí. Y debes saber esto, conforme cerramos. Si ves a tu alrededor y ves las cosas que están saliendo mal en Estados Unidos y la pérdida de hombres, y ves a tanta oscuridad que se está propagando, por favor entiende que Cristo está en control de las naciones. Cristo está haciendo más ahora que quizás en cualquier otro momento en nuestra historia. Él está despedazando naciones en juicio y está levantando otras. Y Dios todavía está salvando a personas, como en un estudio bíblico anoche profesó alguien fe en Cristo, y Dios está salvando personas. Y quiero alentarte que el epicentro de las misiones del mundo y el cristianismo podría estar cambiando. Podría estar cambiándose a otros lugares, pero está saliendo a otros lugares. Cuando Dios despedaza una nación, levanta otra nación. Veo lo que Dios está haciendo y ha hecho durante los últimos 20 años, por ejemplo en África. Los grandes hombres que están ahí, teólogos, eruditos,
con piedad, iglesias bíblicas, ejemplo. Ven lugares en Sudamérica, en la República Dominicana, en Perú, Ecuador, diferentes lugares, Honduras, en donde Dios está levantando a hombres. Veo en Asia, en donde es difícil ver, porque hay tanto sufrimiento, pero están sufriendo como hombres. Quizás tengas miedo de nuestro país y debes orar por nuestro país. Debes orar por el reino, pero no tengas miedo del reino. No tengas miedo por el reino. No tengas miedo por el reino. Si todo el infierno se vaciara, si todos los ejércitos del mundo se unieran en un ejército grande, enorme para atacar el trono de Dios, sería como un pequeño mosquito que se está pegando contra el granito. No tengas miedo. Y debes saber esto. No toda la opresión del Medio Oriente puede detener en la extensión del Evangelio. No todos los opresores en el mundo pueden hacer algo en contra del poder del Evangelio. No, este no es un momento para temblar, para corazones pequeños y espíritus limitados. Este podría ser el peor de los tiempos, pero también podría ser el mejor de los tiempos. Seamos como hombres, no neandertales. Seamos hombres. ¿Qué significa eso? Seamos conformados a Cristo y entreguemos nuestras vidas en servicio por Él y por aquellos a quienes Él ama. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y oro, Señor, por todos nosotros como hombres. Así como tenemos una salvación en común, tenemos luchas en común. Querido Dios, reconozco delante de ti que solo hay un héroe en la historia y es nuestro hermano mayor Jesucristo. En su nombre pedimos, por favor, sea solo gracia multiplicada o gracia que supera todo, por favor, cámbianos. En el nombre de Jesús. Amén.